Bueno, estamos grabando y lo que vamos a hacer entonces, no sé, de repente lo hablo un poco con el resto de los docentes, a ver si se nos ocurre alguna otra forma, no sé, o proponerles algún otro horario o alguna alternativa, pero hay una cosa importante resaltar, que es lo que comentaba Lorena hace unos minutos, que es que en el cronograma nuestro, ahora un poco se los voy a explicar mejor, pero tenemos estas 3 primeras semanas de clases así teóricas, expositivas, después tenemos el receso por los parciales, y después nos quedarían 2 clases más, y después ya el resto del curso ustedes van a tener que hacer un trabajo con monitoreos nuestros, y esos monitoreos ahí vamos a tener como más flexibilidad con el horario para que cada docente, porque cada grupo, van a trabajar en grupos de A2, y cada grupo le va a tocar un docente de monitoreo, y ahí se va a poder como negociar un poquito más el horario. Así que el tema del horario de teórico va a ser para estas 3 semanas y luego una semana más. ¿Tá? Eso es importante que todos lo sepan, porque capaz que sí pueden decir, al ser tan acotadas ese tiempito, pueden hacer algún arreglo especial con el trabajo, con los otros cursos o lo que sea. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a poner una presentación, una PPT de presentación del curso, que no es esta. No, sí era esa. Perdón, todavía no estoy compartiendo. Bueno, entonces, ahora a medida que les voy comentando un poquito cómo va a ser el curso, podemos, si quieren, también preguntar sobre estos temas más organizativos. Bueno, el curso es de calidad de datos e información. Los objetivos son brindar, como dice acá, conocimientos básicos sobre calidad de datos, y tenemos como dos patas en el curso, ¿sí? Una es que aprendan sobre las cuestiones básicas de calidad de datos, pero con un enfoque más aplicativo, o sea, para que entiendan cómo se trabaja en calidad de datos cuando uno tiene que hacer eh, algún proyecto de calidad de datos para distintos casos particulares, dominios o aplicaciones. ¿Tá? Entonces, en esa vertiente, digamos, lo que queremos es que puedan conocer los principales fundamentos y técnicas que hay para poder enfrentar el problema de calidad de datos e información en las organizaciones. ¿Tá? Esa sería como la primera vertiente de los objetivos del curso. Y la otra pata es que le vamos a dar un enfoque también bastante de investigación. ¿Tá? Y ahí el objetivo es que conozcan más en profundidad los avances científicos en el área, y lo que vamos a hacer es que, como queremos que vayan en profundidad, ahí es que vamos a elegir, o sea, cada grupo va a elegir una subárea en particular, y ahí va a ser donde va a hacer su trabajo. ¿Tá? Así que, un poco con la primera parte del curso vamos a apuntar a ese primer punto que les digo acá, que es que entiendan de qué se trata calidad de datos, cómo se aplica, cómo se usa, si mañana tuvieran que enfrentar un proyecto de calidad de datos, por lo menos saber por dónde, por dónde agarrar, cómo se hace para abordar ese tipo de problemas. ¿Tá? Eso va a ser esta primera parte del curso, y después que veamos eso, vamos a ir a ver, bueno, cuáles son las líneas de investigación en el tema. ¿Tá? Y ahí sí iremos al segundo punto, y ahí con ese enfoque es que van a hacer su trabajo, o sea, el trabajo final del curso por el cual mediante el cual además los vamos a evaluar. ¿Tá? De todas maneras, ese trabajo final
también va a ser un poco definido junto entre ustedes y nosotros, en el caso de cada grupo, y también puede tener un perfil un poco más hacia la aplicación o un poco más hacia más teórico, digamos. Bueno, esto ya lo saben, algunos de ustedes sé que ya lo saben, capaz que otros no. Nosotros somos todos docentes del grupo CCI del INCO, que es el grupo de base de datos, sistemas de información, y nuestras líneas de investigación son estas que están comentados los titulares acá. Esto siempre les digo, se lo presentamos para que lo tengan presente, para que ustedes sepan que pueden acercarse y que, bueno, en distintos momentos, como momentos de proyectos de grado, o si deciden hacer una maestría, o si simplemente quieren acercarse al grupo para participar de algunas de las cosas que se están trabajando en el grupo, mediante proyectos que pueda tener el grupo u otras cosas, bueno, saber que pueden recurrir a cualquiera de nosotros y que trabajamos en estos temas. Bueno, nosotros los docentes de este curso, bueno, somos Lorena y yo que estamos acá, Flavia Serra y Sebastián García, que probablemente los conozcan del curso de base de datos. Bueno, la metodología y evaluación, siempre estoy luchando con la barrita de Zoom. Bueno, está basada en estos puntos, ¿no? Vamos a tener las clases teórico-práctico, que son estas que vamos a tener en principio en este horario 2 veces por semana, y que van a ser exposiciones teóricas donde además vamos a ir intercalando ejercicios prácticos. Luego, aparte de eso, van a tener monitoreos, que va a ser cuando estén desarrollando el trabajo. Dentro de esa dinámica de monitoreos, se les va a pedir en alguna fecha fija para todos que hagan una presentación oral de avance del trabajo, y luego van a tener, normalmente también en esos monitoreos, o sea, lo que más van a tener es esa oportunidad de consultas con el docente, de mostrar cómo van, etc. Aparte de eso van a tener trabajo fuera de clase, que va a ser básicamente la realización de ese trabajo. Podría ser algunos de los ejercicios que vamos a ir haciendo, intercalando en estas clases teórico-práctico, probablemente les pidamos que alguno lo realicen fuera de clase y lo entreguen, o que lo traigan a la siguiente clase. Eso iremos viendo según cómo vaya avanzando. Bueno, y finalmente la evaluación del curso va a ser en base a la entrega del trabajo, que va a ser un informe del trabajo que van a realizar, y una defensa oral. Bueno, para este trabajo final, como ya les dije hace un ratito, van a trabajar en grupos de a 2 estudiantes. Cada grupo va a elegir un tema. Nosotros les vamos a proponer, en realidad, algunos temas, 3 o 4 temas posibles, y dentro de esos temas el grupo va a elegir en qué tema quiere trabajar, y después, junto con el docente de monitoreo que le toque, va a definir bien el alcance del trabajo, ¿tá? Y también, como les decía un ratito, los horarios de monitoreo, bueno, ahí los va a fijar el docente correspondiente a cada grupo, pero seguramente ahí podrán un poco negociar horarios, porque el monitoreo sí va a ser obligatorio o semi-obligatorio, digamos, o sea, van a tener que por lo menos ir a cierta cantidad de encuentros de monitoreo en forma obligatoria. ¿Alguna pregunta de todo esto? Bueno, Yo no tengo sí. una pregunta, ¿las defensas son grupales también o son individuales? Son grupales, pero bueno, nosotros normalmente en esas defensas las hacemos grupales, pero también es la instancia de evaluación individual, ¿no? O sea que en realidad ahí es muy importante poder ver a los dos estudiantes, evaluarlos, porque es la única instancia de evaluación individual. Bien. También
es importante, como, o sea, como no tenemos una prueba tipo examen escrita, en el transcurso del trabajo y en esos monitoreos, nosotros obviamente, además pues, que también está bueno que son poquitos, los vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo cómo van trabajando y todo, ¿no? O sea, la evaluación al final del curso, nosotros no solo tenemos que definir si lograron los objetivos, si hicieron todo lo que había que hacer, sino también ponerles una nota, ¿no? Y un poco de ese tipo de cosas las definimos también en base a lo que fuimos viendo de la evolución y el trabajo de cada uno. Bueno, el temario general, vamos a dar una introducción que vamos a arrancarla hoy. Vamos a ver del tema data profiling, les voy a mostrar ahí también una o dos herramientas de data profiling que es interesante que las conozcan. Luego están los temas de dimensiones, factores y métricas de calidad, que son como las herramientas básicas, herramientas en otro sentido, digamos. Son los temas básicos del enfoque de calidad de datos. Luego vamos a ver evaluación de calidad, que es en general cómo se realiza un trabajo de evaluación de calidad de datos, y lo mismo con mejora de calidad de datos. Y después vendría toda la parte que les decía hoy de subáreas de investigación y enfoques diferentes de calidad de datos, de las cuales ahí es que ustedes van a trabajar en alguna de ellas para hacer esa parte más de investigación del trabajo. Bueno, esto es el libro que usamos como bibliografía básica del curso, y después van a ver muchos artículos que son los que les vamos a indicar, sobre todo para la parte final. ¿Alguna pregunta más? Así general, antes de arrancar con el tema. Y Lorena, si quieres agregar algo. Estás muteada, ¿eh? No, me voy acordando de cosas que después, cosas para hacer check de Dale. algunas cosas de algunas preguntas que Pará, he encontrado. te escuchamos bastante mal. No sé si... A ver, ¿qué puede ser? Son los auriculares. Ahora sí. No funcionan muy mal. No, algunas herramientas que he encontrado últimamente que capaz que estaría bueno ver si están en el listado o no, y eso. Nada, solo Dale, para... anotate. Bueno, nosotras lo que nos pasa siempre en nuestros cursos es que queremos darles como mucho de las dos cosas, de la parte más práctica, porque claro, son temas que realmente se usan, se necesitan mucho en general en la industria, en todos lados, y entonces está bueno, ¿no? Pero nos pasa eso, ¿no? Queremos darle mucho del enfoque práctico, pero también queremos darles, y este curso creo que es una buena oportunidad donde queremos darle un poco de la visión más de investigación y de cómo hacer un trabajo, cómo se hace un trabajo de investigación, de búsqueda bibliográfica, etc. Entonces, bueno, vamos a ver en este curso de 6 créditos cuánto podemos darles de todas esas cosas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, así general, entonces... Una pregunta general. Sí. ¿Estas presentaciones van a estar cargadas en el EVA? Sí. ¿Sí? Yo ahora estoy grabando, voy a dejarles el video después, y las PPTs también, obviamente. Bien. Bueno, entonces voy a arrancar con la introducción al tema. Acá es donde realmente, en general, es muy rico cuando pueden participar y contar cualquier experiencia al respecto, así que interrumpan nomás y comenten. Acá también es donde me da más lástima que no haya podido venir más gente. Pero bueno, arrancamos. Bueno, de temario general lo voy a pasar. Primero que nada, bueno, este curso es sobre calidad de datos, entonces lo primero que tenemos que hacer es
ver de qué estamos hablando cuando hablamos de datos, ¿no? O por qué datos, por qué nos preocupan los datos. Ya que cuando decimos calidad de datos, evidentemente vamos a estar preocupados por eso, ¿no? Ya no es un modelo en particular o un sistema en particular, sino los datos en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos de lo que tenemos que hablar es de lo que es el valor de los datos y cómo ha sido, sobre todo en los últimos tiempos, que esto se ha empezado bueno, se han empezado a valorar más los datos y se ha empezado a sentir mucho más la importancia de los datos como recursos de las organizaciones, ¿no? Entonces, así es como dice acá, se ha convertido los datos en un activo importante, de los más importantes y valiosos que pueda tener una organización, sobre todo porque son la materia prima para la toma de decisiones operativas y estratégicas. Además de ser para la toma de decisiones, también son los que guían a los distintos procesos que pueda tener la organización. Bueno, tenemos todo lo que ya saben del enfoque más web y la globalización, en donde podemos tener muchísima cantidad de datos y de información por todos lados, que puede ser utilizada libremente. Bueno, todo lo que es la parte de análisis en Big Data, ingeniería de datos, ciencia de datos, todas las distintas áreas que usan los datos de distintas maneras, y también pueden integrar esos datos de ese mundo globalizado y la cantidad de datos que hay, por ejemplo, como datos abiertos, que se publican, por ejemplo, en los gobiernos de los distintos países. Bueno, todo eso, como ustedes saben, ha crecido en una forma totalmente exponencial y sigue creciendo, la cantidad de datos que hay en todos lados y la cantidad de datos disponibles que hay. También por todo lo que es IoT y la generación de datos a través de sensores, que también crece en forma exponencial. Y bueno, datos por todos lados y de todo tipo. Y bueno, esos datos han tomado, o sea, tienen mucho valor por lo que pueden proveer, como decía hace un rato, para la toma de decisiones, etcétera, pero a la vez es un desafío poder usarlos, poder explotarlos realmente y que estén, o sea, que sean de buena calidad, ¿no? Y el otro tema también que los convierte en un desafío es que en realidad no hace tanto tiempo que se empezó a reconocer el valor de los datos en este sentido y en sí mismo, ¿no? Y el valor de las bases de datos. Entonces, como antes no se era consciente de esto, lo que nos pasa es que encontramos que en los lugares, por ejemplo, en los organismos estatales y en todas las organizaciones en general, hay una cantidad de datos y de bases de datos generadas a través de los años, de las décadas, en donde no se cuidaba, no se prestaba especial atención a la calidad. Eso en un sentido amplio, ¿no? La calidad de los datos, o sea, que no es solamente si el dato está bien escrito, si está bien, sino también, por ejemplo, cómo están almacenados, ¿no? Cómo están esas bases de datos construidas, etc. Que entonces, como no se prestaba atención, llegó un momento en que empezamos a ver que se habían generado volúmenes enormes de datos de muy mala calidad, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de querer utilizarlos, ahí es que empiezan a darse cuenta del problema que hay. Además, hay otro aspecto también muy importante que ha pasado, o sea, que pasaba antes y que repercute en la calidad también ahora de los datos y de las bases de datos, y es que como no se reconocían como importantes las bases de datos en sí mismas, se veían como parte de los sistemas que se desarrollaban y nada más, ¿no? No se reconocía como la independencia de los datos. Entonces, si se desarrollaba un sistema cualquiera, bueno, ese sistema tenía su base de datos como parte del sistema y ya está, ¿no? Y bueno, hace un tiempo empezamos a darnos cuenta que esa base de datos que empezó ahí como parte de un sistemita, ahora yo la quiero a la base de datos independientemente para integrarla con otros datos, para sacar los datos de ahí, para llevarlos a otro lugar, etc., ¿no? Entonces eso también es como un cambio de cabeza
que durante mucho tiempo no era así, y entonces, bueno, eso hacía que esa base de datos se construyera con una mentalidad diferente, ¿no? De solamente, bueno, que sea funcional al sistema que la está usando y nada más. Y se construye muy diferente una base de datos si se piensa así, o si se piensa ya de otra forma, como una base de datos que va a necesitarse integrar con otros datos, que va a necesitar interactuar con otras bases de datos, que va a dar valor para toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí ya se piensa diferente. Pero bueno, en definitiva es como que heredamos toda una cantidad de problemas como consecuencia de que antes no se veían a los datos y a las bases de datos como, ¿cómo es que se dice? Ciudadanos de primera clase, digamos. Bueno, siguiendo un poco, hablando de los datos y tratando de caracterizar qué son los datos, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay distintos tipos de organizaciones que de repente los usan en forma distinta, ¿no? Las organizaciones en donde su principal actividad es procesar datos, como pueden ser compañías de seguros, como dice ahí, bancos, financieras, tarjetas de crédito, etc. Y las organizaciones que son, por ejemplo, fábricas o no sé, empresas de servicios, logística, etcétera, en donde sus actividades y sus decisiones están guiados por sistemas de información que trabajan obviamente con datos, generan datos y usan datos, pero entonces es como una forma distinta de utilizar los datos, ¿no? En los dos tipos estos de organización. Bueno, podemos decir entonces que los datos representan objetos del mundo real, y entonces cuando hablamos de representación, tenemos que necesariamente vamos a ir a hablar del formato, ¿no? En el cual se representan esos datos. El formato, que puede ser diferente, ahora vamos a ver más, vamos a ir viendo más en profundidad, además tiene que poderse permitirnos a nosotros almacenar esos datos, recuperarlos, o sea, volver a obtenerlos a partir de mi sistema, y además tiene que poder ser tratado por procedimientos de herramientas de software, ¿verdad? Además los datos tienen que poder ser comunicados a través de una red. Entonces, esto sería como una posible definición de lo que son los datos para nosotros, para nuestro enfoque informático, digamos. Y bueno, después, cuando hablamos de los datos, los podemos clasificar según distintos ejes, muchos distintos. Acá hay 3 posibles ejes, ¿no? Que serían, por ejemplo, los puedo clasificar según su representación. Entonces puedo decir que mis datos son estructurados, o que son semi-estructurados, o que son no estructurados. Por ejemplo, ustedes saben qué significa esto: estructurado, semiestructurado, no estructurado. ¿Quién se anima a dar algún ejemplo de cada uno de estos 3? ¿Tienen idea? Es como, por ejemplo, cuando, o sea, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Dale. No sé, por ejemplo, yo tengo una tabla de logs, ¿no? Que, o sea, cada proceso independiente guarda su log. Entonces, capaz que el log es un string y arranca siempre con tipo corchetes fail si es un error, corchetes, no sé, success si es, o info si es simplemente para informar algo. Entonces, capaz que estructurar ese log sería, capaz tenés otra columna que decís si es de tipo error o de tipo success, info, lo que sea, y por otro lado el string en sí del log, y ahí es como que estás estructurando y te permite después hacer una búsqueda mucho más granular, y tener los datos como más como empaquetaditos en diferentes, ¿no? Como clases, digamos, no sé, algo Sí, así. va por ahí. Y nosotros la distinción, o sea, ¿cómo harías ahí si lo tenés que clasificar? A ver, claramente, si tenés algo de eso, no serían no estructurado, ¿no? Pero sería estructurado o semiestructurado, porque nosotros hacemos además esa distinción. A ver si alguien más quiere decir alguna opinión.
No, vos no, Lorena, calladita. Yo creo que el caso que planteó Carolina es semi-estructurado, porque capaz que la base de datos no está estructurada, pero el dato como tal, o sea, tiene la información para fácilmente clasificarlo. Uh-huh. No hay que buscarlo mucho. Supongo. Pero le faltaría un paso más para decir que es estructurado, decís vos. Sí. Bien. ¿Alguien más? Bien. En realidad, sí, yo estoy de acuerdo que eso sería, sí, Lorena. Capaz que esa pregunta sería la clave. ¿Qué les faltaría para ser estructurado? ¿O qué les parece que tienen que pasarle para pensar que es estructurado? Exacto. A ver si alguien se anima. Que con una query sencilla los pueda clasificar, filtrar. Es como que hay un procesamiento para que sea, o sea, creo que el dato tiene que estar un poco más procesado y fácil de acceder a él para definirlo como estructurado. Sí, a ver, si es semiestructurado, en realidad, si yo tengo algo así como lo que describía Carolina, probablemente pueda tener alguna query que me recupere esa información, aunque lo que ella describía era como algo bastante libre, ¿no? Entonces, en realidad, la diferencia que nosotros hacemos entre estructurado y semiestructurado, ¿se acuerdan el concepto de esquema y instancias de base de datos? Lo que nosotros hablamos cuando decimos estructurado es que tengamos un esquema fijo. Entonces, por ejemplo, una base de datos relacional, ahí decimos que tenemos datos estructurados, porque tenemos un esquema fijo, ¿no? Y predeterminado. Mientras que, si yo tengo, por ejemplo, no sé que ustedes seguramente conocen JSON o han visto o mismo un HTML, donde yo ¿no? tengo tags, ahí hay cierta estructura, entonces lo que decía Nicolás, yo de repente ahí tengo herramientas con las cuales consultar, ¿no? Voy a hacer consultas fáciles, pero no es el mismo concepto de estructura que tengo, por ejemplo, en una base de datos relacional, donde yo tengo un esquema que lo defino, está fijo, y que por un lado me limita, ¿no? De cómo puedo guardar los datos, además, por ejemplo, hablamos ¿se acuerdan? Primera forma normal, donde yo tengo que tener los datos, no pueden tener como estructura adentro de un atributo, digamos, ¿no? Entonces, estoy limitado, estoy mucho más limitada, pero eso tiene la ventaja, o sea, el tener un esquema fijo, ¿sí? Y bien estructurado, me da otras ventajas, ¿no? En cuanto a toda esa cantidad de cosas que hace, por ejemplo, un manejador de base de datos relacional, y que me ayuda a tener mis datos consistentes, de buena calidad, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de controles que se puede hacer con la base de datos relacional que no la puedo hacer con datos semiestructurados, como puede ser un JSON, por ejemplo. Un poco esa es la... Entonces el caso que yo planteé es semiestructurado porque capaz que el Logos lo puedes seguir procesando para seguir sacando información de ahí y tener un esquema más fijo y con la misma... Claro, podrías pasar, si vos pasás 2 meses, yo paso mi log, así eso que me describías, lo paso a una base de datos relacional, ahí de alguna manera lo estás llevando a una base de datos estructurada. Y pero yo tengo una base de datos estructurados. O sea, si no tenés, entonces es semiestructurado, porque alguna estructura tiene, pero no es lo mismo, ¿no? Que tener un esquema definido, fijo, donde digo esta es la clave, donde digo pero, o sea, este es el tipo de mi dato, todas esas cosas. O sea, siempre que vos tengas datos en una base de datos son estructurados. Depende de la base de datos. O sea, una base de los datos relacional, SQL, sí, tipo. Si es relacional, sí, son datos estructurados. Salvo que la estés usando mal. Claro. Porque ahí va, o sea, mi caso es que, o sea, yo tengo la base
y tengo tipo, no sé, la clave, ponerle el ID del proceso y no sé, otros datos, y después tengo otra columna que es low, y ahí Bueno, está bien. Eso es lo que dice Lorena. ahí va. Claro. Bueno, Capaz que no es que estés usando mal, sino que, sobre todo en los manejadores de base de datos, desde hace unos cuantos años, se han expandido los tipos de datos que se pueden guardar. Entonces, podés guardar blobs, podés guardar JSON, un JSON adentro del, claro. Claro, pero desde el punto de vista del relacional, para la base relacional, eso es un campo atómico, ¿tá? Aunque también sabemos que en las bases relacionales más modernas vos podés hacer consultas y extraer campos de un JSON que esté guardado dentro de una columna. Pero desde el punto de vista de lo que dice Adriana y del esquema, esa tabla tiene un esquema y hay una columna que se llama log, y ahí adentro, tipo caja negra, no te importa mucho qué hay, pero el esquema está. Y esa es la distinción. Y ese esquema que está es el que es rígido, es el que vos tenés que, ¿no? Que tiene una cantidad de cosas que te limitan, por ejemplo, ¿no? Si vas a agregar los datos de un proceso y hay algún atributo que no lo tenés, te va a quedar el null. Va a estar el atributo, pero el null. Esas cosas que te obliga la base de datos relacional, porque te obliga a tener esos campos para todos tus elementos, ¿no? sí, está genial, ahí entendí bien. O sea, claro, depende para cómo lo uses, ¿no? También, o sea, Claro. en mi caso me sirve tenerlo así, pero está bien la distinción esa entre si lo tenés en una base con un esquema fijo, sabes que va a ser estructurado, digamos. Después ustedes saben que, bueno, acá Lorena seguramente les puede explicar mejor que yo, que hay bases de datos que son las no SQL, que son también bases de datos, pero que sin embargo son con esquemas mucho más flexibles, ¿no? Y entrarían también en semiestructurados. Sin embargo, o sea, son manejadores, ¿no? Como puede ser el MongoDB para las bases documentales. Existe ese manejador, pero sin embargo seguimos diciendo que son datos semiestructurados. ¿Tá? No sé si alguien más tiene alguna pregunta de esto. Bueno, esa es una clasificación de los datos que podemos hacer, estructurados, semiestructurados, no estructurados. Después podemos hacer otras clasificaciones, ¿no? En algunos contextos se clasifican los datos como estas tres cosas que dicen acá, datos brutos, ítems o componentes e información. Entonces esto es como decir, bueno, son los datos de distinto tipo según la etapa en el procesamiento de esos datos en la que se está. Eso es otra clasificación. Perdón, También, Adriana, sí. perdón que me quedé colgado con no. lo que comentaban hoy. En el log que comentó Carolina, sería, entonces el de ella semiestructurado, dijimos. El caso de ella semiestructurado, sí. O sea, ya en la columna esa de logs. A ver, yo, por depende ejemplo, lo que mires, perdón, ¿no? O sea, ahí si vos lo mirás como el esquema de la base de datos relacional, donde ella tiene los datos, es estructurado por ser una base de datos relacional. Claro, y tiene esa estructura y ese campo que es como una caja negra, es una caja negra, y la estructura que tenés es la de esas tablas con esos campos y esas claves, etcétera, ¿no? Pero si lo mirás con la visión de las distintas cosas que tiene ese log adentro y no sé qué, ahí pasarías a verlo como semiestructurado. Esa parte, por lo menos. Y en eso que decís tú, es semiestructurado porque tiene esos corchetes que ella decía que bueno, que puede ser que le avisan que es. Pero si fuera directamente información a la marchanta. Texto, yo, por ejemplo, si fuera un texto, sin nada. No, o un log, no pero que cada proceso logue lo que quiera. Yo, por ejemplo, tengo una tabla logs que cada proceso loguea lo que escupe. No, o sea, no hay ningún criterio ni de corchetes ni nada. Ahí sería no estructurado. Ahí es no estructurado. O sea, si tu única forma, porque es verdad, nos estábamos olvidando de hablar un poco de lo no estructurado, ¿no? Pero si tu única forma de procesar esa información, esos datos, es haciendo un procesamiento de texto, ¿no? Parseando el texto, más como si fuera lenguaje natural, entonces ahí decimos que son datos no estructurados. Ok. ¿Está? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces, otra forma también en que podemos clasificar esos datos es según su complejidad, ¿no? Y esto es importante, y esto, bueno, los que hicieron el curso de
de Data Warehouse, por ejemplo, lo tienen que poder mapear bien a eso, ¿no? Cuando hablamos de los datos elementales o los datos agregados, ¿no? Cuando tenemos, bueno, cada uno de los datos a un nivel de detalle, al nivel más detallado, ahí es un dato elemental. Por ejemplo, el precio de una venta, o la cantidad vendida de una venta, es la forma más detallada que puedo tener el dato, y agregado cuando ya los tengo totalizados junto con otros, ¿no? Entonces, cuando tengo el total vendido en todo el día, por ejemplo, ese sería el dato agregado. Esa sería otra forma también, entonces, de clasificar los datos. Y bueno, y podrían haber más, seguramente. Bueno, otra cosa interesante de ver es un poco pensando en la definición de lo que son los datos para nosotros, en nuestra visión, es verlo así, ¿no? Es pensar, bueno, tengo el mundo real, de ahí yo de alguna manera voy a tener una representación de ese mundo real, ¿no? O sea, que saco esos datos del mundo real, los represento de alguna manera y van a mi sistema, y luego cuando los utilizo, lo que voy a tener es una interpretación de esos datos que tengo en mi sistema, ¿tá? Que para interpretarlos además tendrán que pasar por la forma en que yo los reciba, ¿no? Como usuario, por ejemplo, tal vez los reciba con ciertas formas, herramientas de visualización especiales para darme esos datos, los voy a interpretar, y luego que se interpretan, debería llegarse, ¿no?, a algo que es igual a lo que había en el mundo real, o a lo que hay en el mundo real, ¿no? Más allá de que sean resumidos, organizados de distintas maneras, analizados como de alguna forma especial, pero el contenido, lo que esos datos dicen, debería ser lo que hay en el mundo real, porque si no, no tienen valor, ¿no? Entonces, visto así, ahí es que entra a ser importante, hasta luego, Lore, entra a ser importante que realmente se cumpla esa igualdad entre los datos que yo obtengo del sistema y los datos que realmente están sucediendo, ¿no? Y los datos que hay en el mundo real. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí llegamos a interesarnos por la calidad, ¿no? O sea, esto, para que se cumpla esto, ¿tá? Lo que tiene que haber pasado es que los datos, cuando entran al sistema, que de alguna manera pasan por, bueno, tienen que ir a esa representación para ingresar al sistema, etcétera, bueno, ahí tienen que entrar con una cierta buena calidad. Cuando se transforman adentro del sistema, tiene que mantenerse esa calidad, y cuando se devuelven hacia afuera también tiene que mantenerse la calidad, para que yo después realmente obtenga algo que esté correcto, ¿sí? Y que realmente diga lo mismo que pasa en el mundo real, ¿tá? Entonces, todo este proceso tiene que tener la suficiente calidad para que esto que obtengo sea válido y sea bueno, ¿tá? Entonces ahí viene el tema de calidad. Primero que nada es un poco el desafío de definir calidad, ¿no? Que no es fácil definir calidad. Acá, por ejemplo, tenemos la referencia de algo súper general, de un filósofo que intenta definir la calidad, y en algún momento dice esta frase, ¿no? Que es que en realidad la calidad no la podemos definir, aunque todos sabemos lo que es, ¿no? Es como una noción que todos tenemos, pero que si te preguntan qué es la calidad, es muy difícil que la puedas definir, ¿tá? Entonces, bueno, cuando vamos así a calidad de datos o de información, que en general los tratamos bastante como sinónimos, aunque ahora vamos a definir cuál es la diferencia que se puede ver entre datos e información, pero viéndolo un poco como sinónimos, la calidad de la información, ¿cómo la pensaríamos? Bueno, la podemos pensar básicamente de estas tres formas, ¿no? O desde el punto de vista de la excelencia y el valor de eso, o sea, decir, la calidad es cuando está
cuando hablo de calidad de datos me imagino algo perfecto, o sea, el dato está perfecto, ¿no? Eso es en el sentido de excelencia. Esa sería una forma, una perspectiva de la calidad. Después hay otra perspectiva que es hablar de adecuación para su uso, ¿no? Que es lo que en inglés aparece siempre como fitness for use, ¿no? Que esto es, bueno, la calidad de los datos en realidad va a depender, ¿tá?, de que se adecúen al uso que se les quiere dar, que se les está dando a los datos. Y después otra perspectiva todavía un poco distinta que se puede tener es la de alcanzar o exceder las expectativas del consumidor. En esta área de calidad de datos hablamos del data consumer, ¿no? Es el consumidor de los datos. Pensamos mucho en el consumidor de los datos, ¿no? Que es el usuario. Entonces, en esta perspectiva decimos, bueno, si tenemos un consumidor de los datos, y bueno, la calidad, lo que él requiera va a ser la calidad que yo voy a tratar de alcanzar en esos datos, ¿tá? Entonces serían como tres formas un poco distintas, aunque las dos últimas están bastante relacionadas. En realidad lo que sucede en esta área en general es que la perspectiva más aceptada y la que más se usa es la segunda, ¿tá? Es ver la calidad de los datos como la adecuación para su uso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de repente, ahora vamos a ver que hay distintos aspectos de calidad de datos, pero por ejemplo hay un aspecto que es la frescura del dato, ¿tá? Que es cuán fresco, cuán vigente está ese dato que yo obtengo, ¿no? Entonces, en algunos contextos, ¿tá?, en algunas situaciones o escenarios, yo necesito que mis datos tengan una frescura de, no sé, máximo 5 minutos, ¿tá? Para que mis datos me sirvan, no pueden ser más viejos que 5 minutos, ¿tá? Entonces, ahí, para que sean adecuados para su uso, viendo esa segunda perspectiva, ¿tá?, los datos pueden tener una frescura de 5 minutos, ¿tá? En otros escenarios, capaz que los datos a mí me sirven aunque tengan una semana de viejos, digamos, no tengo problema. Para mí, esos datos son perfectamente válidos. Entonces, en ese caso, ¿sí?, yo voy a considerar que la calidad está bien si cumplen con que tienen una semana de actualizados, digamos, los datos, ¿tá? Entonces, ahí, con ese ejemplo, se ve claramente esto de la adecuación para su uso, ¿no? Depende cómo van a ser usados, en qué contexto, en qué escenario de trabajo, ¿tá?, si estamos en un escenario crítico o no, por ejemplo, desde el punto de vista de la frescura del dato, va a depender entonces que sea considerado buena calidad o no. Bueno, y lo que nos pasa también unido con todo esto y con este enfoque de Fitness for Use, lo que nos sucede es que termina pasando que la calidad de la información y los datos es subjetiva, ¿tá? Nosotros tratamos, y lo que tratamos en esta disciplina, digamos, y en esta área de trabajo que es calidad de datos, tratamos de hacer las cosas lo más rigurosamente posible y buscar la mayor objetividad posible, pero muchas cosas son inherentemente subjetivas, ¿tá? Hay muchas decisiones que hay que tomar que hacen que esa calidad sea subjetiva. Entonces, ¿cómo enfocamos ese problema, digamos, de la subjetividad? Y bueno, en realidad lo que hacemos es tratar de ser rigurosos en cómo especificamos las cosas, ¿tá? O sea, si supónganse en el ejemplo anterior, ¿no? La frescura va a ser, según el contexto, va a servir con que tenga 5 minutos o que tenga una semana. Bueno, ¿qué es lo más importante entonces en los procesos de calidad de datos? Que quede muy claramente especificado, ¿tá?, cómo estoy midiendo esa calidad, o sea, cómo yo me estoy dándome cuenta si ese dato tiene 5 minutos o tiene una semana, ¿tá?, y exactamente cuál es mi criterio para decir que el dato está bien o mal. Bueno, el criterio es que tenga más de 5 minutos o que tenga más de una semana. O sea, el especificar rigurosamente cuáles son los criterios, ¿tá? Entonces, hay como cierto grado de subjetividad a veces, ¿tá?, pero lo que tratamos de hacer es compensarlo teniendo muy rigurosamente especificado lo que
se mide o a lo que uno se refiere con la calidad. No, tengo una pregunta. Sí. Capaz que, no sé, viene después, Sí. pero no sé, capaz que vos estableces un conjunto de reglas de calidad, ¿no? Para tu dominio o lo que sea. Uh-huh. O sea, es como a nivel de, no sé, de una organización, ¿no? De una empresa, o hay algún estándar que decís, o sea, como para Vamos a ver, determinado hay dominio. unas cosas que sí son estándares, que son las que vamos a ver todas esas en el curso. Hay hasta cierto nivel de cosas estándares, como lo que vamos a ver como dimensiones de calidad, hay formas de tratar la calidad, etcétera, y después hay cosas que hay que definirlas a nivel de cada caso, de cada organización. Por eso te va a ir quedando claro a medida que vayamos viendo las técnicas y las formas de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Y hablando justamente de tratar de ser objetivos en lo que se puede y ser rigurosos y tener metodología, pues esa es la otra palabra importante que tiene que ver con esto que yo hablaba recién, que es la palabra metodología, ¿no? O sea, nosotros también lo que apuntamos es a tener metodología de trabajo en calidad de datos para poder sí ser, ordenar todo esto que es la calidad y ser rigurosos en las especificaciones de las cosas, ¿no? Entonces, en esta forma en que queremos trabajar, una de las cosas que primero se define en calidad de datos son las dimensiones de calidad, y hacia eso es a lo que voy ahora, ¿no? ¿Qué pasa? En general, cuando uno piensa en calidad de datos, capaz si nunca lo pensó específicamente, lo primero que se le cruza por la mente, o la primera noción que se cruza, es la de exactitud de datos. Capaz que recién, cuando yo les hablé de frescura, de repente no era para nada lo que ustedes estaban pensando, ¿no? Porque frescura no es la primera cosa que uno piensa cuando se dice calidad de datos. Capaz que lo primero que uno piensa es algo más tipo, bueno, que sean exactos, que estén correctos. ¿Tá? Entonces, eso que es accuracy en inglés, sería esa primera noción. Sin embargo, no es así. Calidad de datos abarca muchas cosas más, ¿tá? Y ahí es donde se empieza a ordenar todo ese mundo, ¿no? Primero que nada hay que darse cuenta que es un concepto que nosotros decimos que es multifacético, ¿no? Tiene muchos aspectos, muchas facetas. Y a eso es a lo que le vamos a llamar dimensiones de calidad. Entonces, por ejemplo, si lo miramos desde los consumidores de los datos, podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que quieren los consumidores de los datos? Bueno, quieren que los datos sean relevantes para lo que para el uso que le van a dar. Quieren que sean correctos y que no tengan inconsistencias. Quieren que sean lo más actualizados posible. Quieren que se vean en forma adecuada a sus aplicaciones. Quieren que se puedan acceder fácilmente. Y así podría seguir agregando. Estos son ejemplos, ¿no? Pero ya ven que uno puede pensar como ya en distintos tipos de cosas que deberían cumplir los datos. Vamos a ver un ejemplito de juguete, que está sacado del libro de texto que les recomendamos. Pero para que ya viendo este pequeño ejemplo se imaginen cómo uno puede realmente tener distintas cosas en calidad de datos, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de donde tengo datos de películas, ¿no? Entonces tengo un código, un título, el director, el año, la cantidad de veces que se rehizo esa película y el último año de remake de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá encontramos que hay un error de digitación. Entonces, lo que está escrito en el título tiene errores. Acá, por ejemplo, detectamos de alguna manera, o porque sabemos mucho, porque nos damos cuenta de lo que sea, que los directores de estas dos películas, están al revés, están intercambiados. Este es otro error en los datos, que identifico y me doy cuenta que tienen los nombres intercambiados. Acá, por ejemplo, encuentro que en el director tiene null, y yo sé que en realidad debería tener un valor, ¿tá? Entonces acá detecto que la información está incompleta. Acá me doy cuenta que la información está desactualizada, porque dice acá que hay un último año de remake que es el 85, ¿sí? Y sin embargo en la cantidad de remakes me aparece 0.
acá podría decir que esta información es inconsistente, porque dice que el año de la película es el 42 y que el último año de remake es el 40. ¿Tá? Entonces encuentro que esto es inconsistente. También podría decir que esto es una inconsistencia, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo donde hay un dato acá que yo podría clasificar el problema, ¿no? Hay un problema que yo detecto que hay un problema, ¿no? Ahora este problema lo podría ver como, no se actualizó, faltó actualizar este dato, entonces lo diría que es información desactualizada, o lo podría ver como, no, es que estos dos datos son inconsistentes, que es un poco distinto, ¿no? Porque cuando lo veo de esta segunda forma, yo estoy pensando que capaz que está mal esto, capaz que acá no tendría que haber un 1985. Entonces, también me pasa eso, ¿no? Que los problemas, errores o problemas en los datos, podría yo clasificarlos como distintos aspectos y distintos problemas. Pero bueno, ya ven que con este caso chiquitito, ¿cómo podemos detectar como distintos tipos de problemas, ¿no? Entonces, lo primero entonces, que tratamos de hacer en calidad de datos es que primero uno lo puede pensar como una gran masa de problemas, ¿no? O sea, tengo imagínense una base de datos enorme, donde sé que hay muchos errores y no sabría como para dónde agarrar, ¿no? Entonces, vamos hacia, bueno, clasificar los distintos tipos de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, en términos de problemas de calidad, bueno, podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? Datos incorrectos, datos inconsistentes con la realidad, datos inconsistentes entre sí, datos desactualizados, información incompleta, datos poco confiables debido a su fuente, podría también, ¿no? Uno saber que son poco confiables porque sabe cuál es su fuente y sabe que no es buena, datos difíciles de acceder, y así podría tener otros problemas más, ¿tá? Y ya podría como uno empezar a tratar de clasificarlo. Esto es algo sacado de un trabajo que está en internet, que dice, ¿no?, que solamente 3% de las compañías en general, perdón, de las compañías no, de los datos de las compañías cumplen con estándares básicos de calidad, ¿no? Entonces lo que presenta, acá está, un cachito, bueno, ahí está la fuente, lo pueden buscar. Lo que presenta es una experiencia en un curso para ejecutivos, ¿tá?, donde se les pone a los ejecutivos un ejercicio, donde tendrían que elegir 10 o 15 atributos críticos en los últimos 100 registros de información de su empresa y marcar ahí, ¿tá?, los errores que veían, ¿tá? Entonces, los resultados que dio fue que solamente 3%, digamos, tenían un nivel aceptable de calidad, ¿tá? O sea, los propios participantes del curso y de la experiencia, mirando sus datos, ¿tá?, terminaban llegando a que los datos que realmente eran aceptables eran solamente un 3%. Bueno, y así hay una cantidad de artículos más tipo generales, ¿no?, por ahí, que hablan de la baja calidad de los datos en general en todas las organizaciones. Bueno, y lo que pasa con los problemas de calidad en general, que a mí me pasa que cuando hablo de esto, o en una clase, o en cualquier tipo de charla de calidad de datos, que la gente que está escuchando siempre tiene experiencias, ¿tá?, de datos de mala calidad. Entonces un poco es interesante preguntarles, no sé si alguien tiene ahora en la cabeza, como si quiere comentar, problemas de calidad de datos que les han encontrado en su trabajo cotidiano, ¿no?, en su trabajo en alguna empresa, o mismo en situaciones del mundo real, ¿no?, que a veces también uno se encuentra problemas de datos, de calidad de datos, que tienen consecuencias también importantes, ¿no?
Entonces, si tratan de pensar en lo que veníamos hablando antes, y esa lista de problemas que vimos recién, bueno, ¿qué les parece, ¿no? De esta lista. ¿Se les ocurre, se les viene a la cabeza alguna experiencia reciente que hayan tenido o que se encuentren? Yo tengo uno que es una tontería, pero en Bedelías tienen mal mi mail, o sea, está bien el usuario, pero en vez de @hotmail, no sé qué escribieron, algo parecido a Hotmail, y tampoco, porque es Gmail, o sea, cualquiera. Y ahora viste que para las licencias de Zoom, Claro. desde Bedelías, tenés que pedir ahí, me mandaron un mail a esa cuenta que no existe, y quedó mal y así quedó. Eso es un típico problema de calidad de datos. Claro, por lo que no tengo cuenta de Zoom por eso. Muy buen ejemplo. Sí. Otros ejemplos. Después vamos a hablar de las causas y de las consecuencias, etcétera. Vamos de a poquito pensando, pero problemas así como este caso que se les ocurre. Una pregunta, ¿sí? O sea, puede haber como, no sé si llamarle dimensiones, capaz que no, como, no sé, categorías de problemas que se contrapongan, porque a mí me pasa que, no sé, en el trabajo tenemos una tabla que es una base, perdón, que es súper importante, es la principal, y está mega normalizada, o sea, está muy, muy, muy normalizada, pero claro, cuando yo quiero obtener un dato, no sé, de una entidad, tipo, no sé, por decirte algo, una venta, claro, para tratar de reconstruir toda esa información que por ahí yo la veo en una API, pero para tratar de reconstruirla en base a queries, es tipo imposible. Entonces, claro, o sea, son datos difíciles de acceder si quiero como hacer yo la query, pero por otro lado están súper estructurados y está bien, ¿no? Que esté normalizado. Entonces es como que nada, me pasa eso. Bueno, está bien, no está mal, pero te genera otros problemas. Claro. Está bueno lo que vos decís, porque viste que accesibilidad, viste como acá, por ejemplo, está mencionado, datos difíciles de acceder, en realidad accesibilidad es una dimensión de calidad que se maneja, capaz que no es de las más típicas, o las que más importan, pero en realidad importa, y lo que vos decís puede verse como un problema de accesibilidad a los datos, o sea, si justamente está tan subdivididos y es mucho y no sé qué, que al final termina complicando el acceso, es un problema de calidad. Y lo que vos decís también es tal cual, y se ve un poquito al final de este tema de dimensiones de calidad, que es que se influyen entre sí las dimensiones, ¿no? Eso lo vamos a ver. Como por ejemplo el hecho de, por ejemplo, tener datos más frescos, capaz que nos va en contra de que esos datos sean más consistentes o estén corregidos, porque como los tengo que obtener enseguida, no los puedo... Capaz que tenés información incompleta porque hay otro proceso por atrás que te los completa, ese mejor pero demora ejemplo mucho. Todavía. Exacto, ahí va. Exactamente. Y eso también nos pasa en el trabajo, que nosotros tenemos pila de procesos como más batch, en realidad te completan la información y te la actualizan por detrás, porque vos capaz que hiciste una venta, pero no la actualizaste en el momento porque ese proceso se demoraba mucho, claro. Y por atrás vas y la actualizás porque en realidad no es crítico para el cliente, para el tiempo real, y tenés información desactualizada, pero la compensás con la rapidez, ¿no? De los datos. Como claro, que... Exacto. No sé. Exacto. Hay un trade-off, claro. Como también pasa al revés, hay muchas dimensiones que se ayudan entre sí, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, lo que pasa es que todavía no definimos las dimensiones ni nada, recién estamos entrando y viendo los problemas, pero vamos a ver eso, ¿no? Que tener datos más correctos también hace que sean más consistentes, entonces tenés las dos cosas. Pero claro, el problema son esos que se contraponen y que tenés que a veces sacrificar una cosa por otra, ¿no? Y evaluarlo mejor. Y también lo que hablábamos hace un ratito de los distintos tipos de bases de datos y las bases de datos más, las no SQL, por ejemplo, algunas de ellas justamente lo que hacen es priorizar la inmediatez del dato, por ejemplo, o los grandes volúmenes de datos, en contra de que sean tan correctos, por ejemplo. Entonces ahí se está eligiendo, ¿no? Bueno. Y cómo resolver eso, por ejemplo, lo que vos planteás de la base de datos y todo eso, es todo otro tema. Bueno, capaz que
eso que vos decías, con sistemas tipo Data Warehouse o tipo, ¿no?, de Business Intelligence, donde puedas llevarlos a otro lugar y en ese otro lugar sí tengas mejor accesibilidad, y eso capaz que se podría resolver. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algún otro problema de calidad que se le ocurra? ¿Algún caso particular? Porque está bueno ver ejemplos particulares, es la manera como de ir bajando a tierra, ¿no? No sé si es un tema de calidad particularmente, pero lo que me ha pasado a mí es que a veces hay como demasiados datos y cuando los voy a consultar, como que se hace casi imposible. Y, Eh, es como sí, mucho. Entonces, Difícil de acceder, ¿no? claro, También, tipo, si no tenés también. índices correctos o tipo, no sé. Claro, ahí por ejemplo sería, vieron que acá aparece información incompleta, ahí sería al revés, o sea, tendríamos muy completa capaz la información, pero eso, difíciles de acceder, sí, básicamente. Sería el problema del acceso otra vez. ¿No, Álvaro, por ahí? sí, tal cual. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra, que hayan visto? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, no sé, trabajando si pensamos en los organismos, los organismos públicos, en todo lo que es, por ejemplo, datos de personas, bueno, pareció el ejemplo que daban hoy de que estaba mal el email. Imagínense las grandes bases de datos, ¿no?, de estatales, donde están los datos de todas las personas, o en los bancos, o no sé, cualquiera de esas bases de datos que tienen mucha información de mucha gente, la cantidad, ¿no?, de problemas de calidad que se pueden encontrar, ¿no? Como cosas, bueno, por el lado de la actualización, personas que estén fallecidas y que aparecen en las bases de datos como si estuvieran vivas, todo lo que tiene que ver, bueno, con datos personales ni hablar, ¿no?, de dirección, teléfono, todas esas cosas. Eh, y bueno, en cualquier contexto en realidad que nos paremos, vamos a poder ver muchos ejemplos de problemas de calidad. Bueno, y el tema que hay con estos problemas de calidad son las consecuencias, ¿no? Que pueden ser muy graves, depende el caso. Pero por lo pronto, en lo que es eficiencia y efectividad de las organizaciones y de los negocios, seguro van a ser graves las consecuencias, ¿no? Como dice ahí, si tenemos información con calidad pobre, podemos tener costos irrecuperables, podemos tener que reconstruir información de productos y servicios, hacer soluciones alternativas, pagar multas, compensar a clientes, ¿no?, por problemas, todos generados por problemas de calidad, ¿no? Y acá, bueno, otra vez de publicaciones que aparecen sobre este tipo de cosas, por ejemplo, dicen que se puede llegar hasta el 15 o 25% del presupuesto de una organización, solo por costos generados por problemas de calidad. Ejemplos de estas consecuencias directas de estos problemas, bueno, entregas a clientes en forma tardía o equivocada, errores en el cobro a clientes, clientes duplicados, típico. Errores médicos, bueno, de errores médicos es todo un mundo, o sea, si buscan por ahí información van a encontrar que hay lugares, sitios web que cuentan de experiencias de operaciones mal hechas, ¿no? O sea, en un lugar del cuerpo equivocado, por ejemplo, es terrible. Y terribles consecuencias por tener mal los datos. Entonces, hace poco pasó que le cortaron una pierna a una persona equivocada. O sea, ay, era esa no. persona, pero le cortaron la otra pierna. Ay, no. Bueno, ahí va, ese tipo de cosas uno encuentra que no podés creerlo. Y cosas como, por ejemplo, ¿no les pasó? Yo no quiero criticar a nuestro sistema de salud, ¿no? Pobre, pero ¿no les ha pasado situaciones o de escuchar de otro o de uno mismo, ¿no?, que te preguntan en un momento de apuro,
¿tenés alguna alergia? O no? Y vos decís, pero, ¿y si yo me equivoco, o estoy medio mareado o distraído, ¿no? Y digo mal, y me ponen la anestesia y me matan, yo qué sé, ¿no? Esas cosas que me dicen, pero eso tendría que estar la información súper clara y registrada, porque además esa información está normalmente está en la mutualista o en el lugar donde uno se esté atendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no? Que bueno, ahí ni siquiera es, ahí es no tener el dato accesible que tienen que tener, ¿no? Sería un problema a través de accesibilidad, capaz. Pero bueno, tiene que estar accesible, tiene que estar correcto, tiene que estar actualizado. Entonces, como no tienen todo eso, bueno, le preguntan al propio paciente, que capaz que está entrando a la sala de operaciones, un dato sobre, o por ejemplo, ¿tenés algún problema de diabetes o de no sé qué? Y cosas que no sé, pero eso es gravísimo, porque si yo me equivoco y digo que no, y en realidad tengo el problema, adiós. Y bueno, en la parte de salud, el tema de los datos es terrible por las consecuencias, justamente, ¿no? Y bueno, y siguiendo con las consecuencias, por ejemplo, problemas en implementación de nuevos sistemas de información que provienen de varias fuentes de datos. Ahí ni hablar, ¿no? O sea, si yo estoy armando, bueno, y eso también los que hicieron el curso de Data Warehouse, ya saben, lo sufrieron, ¿no? Si yo estoy armando un sistema a partir de datos que vienen de varias fuentes, y esos datos tienen problemas de calidad, eso me va a repercutir impresionante en el sistema que arme y en el trabajo que me dé armar ese sistema, ¿no? Bueno, eso serían todas como consecuencias directas, algunas, ¿no? Que puede haber de la mala calidad. Pero después hay otras consecuencias que no son como esas directas, sino que son como más a largo plazo, que también son importantes y que también han sido estudiadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, baja la satisfacción de los clientes, como una cosa más en general, ¿no? Si yo tengo una empresa y tengo mal los datos de mis clientes, en definitiva, los clientes van a estar enojados, porque les van a llegar las cosas mal, porque van a tener, bueno, vieron, por ejemplo, todo lo que es la parte de pagos de servicios, ¿no? Como puede ser la luz, el agua, todo eso, ¿no? Si a uno le llega mal, está mal el nombre, eso me ha pasado también, por ejemplo, está mal el nombre en el recibo de mi casa, porque tiene el nombre del dueño anterior, y yo ya hice el trámite, y ya supuestamente se corrigió en la base de datos, pero a mí me sigue llegando el recibo con el nombre del dueño anterior, entonces esas cosas, como que uno se enoja, y sería eso, ¿no? Baja la satisfacción de los clientes. Termina llevando a costos, bueno, esto ya hablamos de los costos. También este tercer punto que es interesante, a veces dentro de la misma organización se genera que baja la satisfacción y que se genera desconfianza entre los mismos distintos integrantes de la organización, porque bueno, a mí me pasan los datos que vienen de contaduría para hacer tal cosa, pero yo no confío en los datos que me están pasando, porque sé que está todo mal y no sé qué, entonces ese tipo de cosas también pasa como a la interna de la organización. Ni hablar que tiene impacto en la toma de decisiones, también uno está cansado de escuchar a la gente decir, sí, yo tengo los datos para hacer análisis y no sé qué, pero no confío en la calidad, y si no confío en la calidad, adiós, no va a poder tomar, usarlos para las decisiones, ¿no? Dificulta la reingeniería, claramente si los datos están mal no puedo hacer reingeniería con esos datos, y después todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de cuánto disponibilidad de datos hay en internet, por ejemplo, y cómo están disponibles a mucha más gente, cada vez más disponibles a más gente, pero bueno, eso de que haya cada vez más datos y más tecnología en el medio y todo, hace que si están mal esos datos van repercutiendo cada vez más, ¿no? Al llegar a más gente y al tener también más procesamiento en el medio. Bueno, esto es una cosa particular, pero que es interesante también mencionarlo, porque sabemos que está muy de moda y que se está utilizando mucho todo lo que es Machine Learning, ¿no? Y la importancia que toma calidad de datos en el área de Machine Learning, y cuáles pueden ser las consecuencias que tendría en esa área el tener datos de mala calidad. Y es como bastante claro, ¿no? Si yo voy a entrenar un modelo predictivo con mis datos, ¿tá?
lo voy a entrenar a partir de datos históricos, y esos datos históricos no tienen el nivel de calidad, no me va a funcionar bien, y no voy a poder tener un modelo que funcione apropiadamente, ¿no? Entonces mis datos deberían ser correctos, o sea, estar bien escritos, ser exactos, no estar duplicados, etc. Además deberían ser los datos correctos, o sea, tomar datos que no tienen sesgos, y cubriendo todo el rango que tienen que cubrir. Y bueno, y acá esto lo pasa que esto que está acá escrito viene de una bibliografía en particular, que tienen ahí la cita de Redman de 2018, donde en realidad lo que dice es que básicamente tengo estos dos criterios, el de que estén correctos y el de que no tengan sesgos y cubran todo el rango. Entonces dice, bueno, normalmente en calidad de datos nos enfocamos en una cosa o en otra y no en las dos juntas. O sea, ¿a qué se refiere eso? Nosotros, por ejemplo, en el área de calidad de datos de los informáticos clásicos, no entramos en esta parte de sesgos y de muestras y todo eso, porque eso es más como de los estadísticos, no manejamos esos conocimientos. Ahora en el último tiempo se empezó también a enfocar esos problemas, ¿no? El de los sesgos, el de justamente todo lo que tiene que ver con cuidar, no me sale la palabra, junto con lo que es privacidad, bueno, el fairness, que sería en inglés de los datos, es básicamente eso, que cuidar que los datos no tengan sesgos, y bueno, de repente no es como lo clásico que apuntábamos en calidad de datos, pero si vamos a usarlos para Machine Learning, eso empieza a tener un peso súper importante también. Mientras que de repente los que son más expertos en esas cosas no le dan tanta bolilla a este otro enfoque que tenemos nosotros, ¿no? Por eso esta bibliografía un poco habla de ese problema. Bueno, ¿y qué pasa en general? Que bueno, la gente que hace ciencias de datos, que usa mucho las técnicas de Machine Learning, etc., lo que hacen es limpiar los datos en forma un poquito, digamos, más para lo que ellos necesitan, y no usan metodologías de calidad de datos, ¿no? Y bueno, les resulta una tarea súper tediosa, que les insume muchísimo tiempo, y que nunca se quedan como, nunca tienen la tranquilidad de que realmente quedaron esos datos limpios, porque al no trabajar con metodologías de calidad de datos, no tienen forma de, o sea, no hay un trabajo hecho enfocado hacia la calidad de datos, sino que se limpian los datos como se puede para lo que se necesita y ya está. Entonces nosotros lo que hacemos, apuntamos a la calidad de datos en sí misma y a tener metodología en eso. También, y otra vez les traigo el mismo ejemplo, los que hicieron el curso de Data Warehouse, porque sé que hay varios en el curso que lo hicieron, es un poco esto mismo, ¿no? Cuando se construye el Data Warehouse, la parte de calidad de datos es re importante, pero bueno, se trata ahí, como se puede, más o menos, ¿no? Vienen los datos, los limpio, los mejoro, lo que me doy cuenta y está. Pero nunca estoy seguro de que hice todo bien lo que tenía que hacer acerca de la calidad. Bueno, y lo otro que pasa también, que hice acá, es que esto se va potenciando, ¿no? O sea, si yo, cuando estoy en Machine Learning, ¿no? Si yo saco conclusiones, los datos de esas conclusiones después los uso para otra cosa, y así voy enganchando, y un pequeño error de calidad se propaga, ¿no? Bueno, lo mismo en los sistemas de Business Intelligence, o sea, de repente un errorcito que era puntual, después, cuando yo empiezo a hacer agregaciones de los datos, etcétera, se me propaga y termina siendo mucho más grave. Acá tenemos una figura de lo que podemos llamar el Big Data Pipeline. Estoy luchando con la barrita del Zoom, que o me tapa una parte o me tapa otra, pero bueno, no importa. Esto es, nada, para que vean, es un ejemplo. Si ustedes buscan Big Data Pipeline o cosas parecidas, o Machine Learning, o de Process, etcétera, van a encontrar que siempre está la parte de calidad de datos en ese pipeline, y que es súper importante, ¿no? Entonces, si miramos este ejemplo, por ejemplo, este es de un artículo de una revista que se llama Big Data Semantics, y fíjense cómo es, ¿no? Empieza el proceso,
lo primero es adquisición de los datos y almacenamiento, y lo primero que aparece acá es Source Quality Evaluation, ¿no? Primero que nada, evaluar la calidad de esa fuente. Luego se extraen los datos y se anotan, o sea, se ponen anotaciones en los datos, y lo siguiente es, bueno, extraer metadatos de calidad de ahí. Después viene la preparación y la limpieza de los datos, y esto es también calidad de datos, ¿no? Hacer la limpieza es corregir los problemas de los datos que detectamos antes. Ahí hay cosas como chequeo de consistencia, bueno, después vamos a ver qué es esto, imputación, outlier detection, etcétera, remover duplicados, bueno, todo esto son tareas de calidad de datos. Entonces, estamos en ese pipeline y estamos todo el tiempo resolviendo problemas de calidad de datos, ¿no? Después viene integración de datos y agregaciones. La integración de datos también es una cosa particular de calidad de datos. Record linkage, que es una de las cosas principales que se hace en la integración. Bueno, y así, después tenemos aspectos distintos de calidad, que no es exactamente calidad de datos, sino más bien calidad de las consultas o del acceso, calidad de la analytics, etcétera, ¿no? Pero toda esta primer parte del pipeline es resolver problemas de calidad. Y una cosa también que es muy importante en cualquier proceso, como puede ser de Big Data, de Data Warehouse en general, es no solo limpiar y mejorar los datos, es ser consciente de los problemas de calidad, ¿no? Porque por lo menos, o sea, lo que apuntamos con esto, por eso vamos a trabajar mucho evaluación de calidad, es a conocer la calidad, ¿tá? Porque capaz no lo puedo resolver, pero por lo menos sé con qué estoy trabajando. Bueno, no, esto es un poco siguiendo con el razonamiento de hoy, los ejemplos que vimos hoy, bueno, cuáles serían las consecuencias de la mala calidad en estos ejemplos que vimos, ¿no? Por ejemplo, Carolina, ¿qué habías comentado? Sobre el acceso, ¿no? Sí, yo una de las cosas que dije era que como que estaba muy normalizada Ahí está. para hacer una Y que se base. dificultaba acceder a... Ahí va. Entonces, ¿qué consecuencias? Bueno, está. Ahí supongo que la consecuencia es que no podés hacer todo el insight que querés de los datos, ¿no? O sea, no podés realmente hacer las consultas que querrías, ¿no? O que te lleva más tiempo del que tendría que llevarte. Sí, o sea, por ejemplo, una consecuencia directa, por ejemplo, es que, no sé, si vos querés hacer un dump de toda tu información, o sea, yo si le pego una API y me devuelve, o sea, ya hace la query, ponele, ¿no? Sí. Ya hace la query toda armada, pero yo no tengo esa query como para poder replicarla, y obviamente que si yo la accedo desde la base y no pegándole una API, tengo todo un overhead de red que me hace demorar mucho más y sobrecargar a esa aplicación, digamos, que me está respondiendo, cuando yo directamente podría ir a mi base de datos y obtenerlos, pero por no tener esa query, o sea, tener que generarla y ser muy compleja, o sea, por ejemplo, o sea, tardo mucho en generar, no sé, un dump que lo puede usar, no sé, otro equipo, Claro. o procesar, yo que sé, la gente de BI, por ejemplo, pasa eso, que te atrasa en la generación de los datos. Perfecto. Después, más de los otros ejemplos que comentamos, el del email era Álvaro. No, Nicolás. Nicolás, perdón. ¿Verdad? Ahí está claro el ejemplo, ¿no? Era para Zoom que lo necesitaba. Sí. Y ya, marché. A ver, se puede hacer, creo, una gestión para que me lo cambien, pero uso gratuito de Zoom. Pero en realidad, igual vos no dijiste cómo lo resolviste. O sea, a vos lo que no te pueden crear el usuario. Claro, eso es para crearte un usuario de Zoom, para yo poder crear, si quiero hacer una Meet con compañeros de estudio, te dan una licencia. Ay, claro, perdón. O sea, yo estaba pensando, todo el tiempo estaba pensando en el EVA, perdón. No sé por qué lo maté con el EVA, porque en el EVA también a veces tienen líos con los mails, o tienen, en el EVA pasa que tienen 2 usuarios algunos. Y ahí se me ha armado el lío cuando les publico los resultados. Así que todo el tiempo estaba, no, claro, es de Zoom, claro, no puedes usar el...
Es un premio. Bueno, pero eso ahí tenés que pedir que te lo arreglen. Yo te doy otro ejemplo. Por ejemplo, a mi madre le pasó que ella se dio, como capaz con un ejemplo más contemporáneo, se dio las dos dosis, ¿no?, de la vacuna. Y había pasado que justo, creo que fue en el hospital español, no me acuerdo bien, pero no había quedado bien ingresado, entonces faltaban esos datos y mi madre no tenía poner el código QR que necesitas, no sé, para ingresar ya sea a un evento o no sé, hay ciertas cosas que te lo piden. Y tal, o sea, por ese error de no estar ingresado el dato y que faltaba, no sé, te puede repercutir en tu vida. Sí, y ahora que decís, me hiciste acordar el caso de mi padre, que es una persona mayor, digo que creo que tiene que ver con la edad de él, no sé, pero su cédula estaba mal en algún lugar, es raro, no pude entender dónde está mal, porque en la DNIC tiene que estar bien, porque si no, no podría tener la cédula bien expedida, no sé. Pero vieron que el sistema usaba el servicio de DNIC para obtener la cédula cuando te inscribías y eso. Y entonces, bueno, a él le parecía como que no se la encontraba la cédula, y tuvo pila de problemas también. También era raro, ¿no? Vienen esos casos que en algún lugar está bien y en otro está mal. Entonces la hora nos la habían dado, pero cuando fue no estaba en el sistema, y todo era porque su número de cédula estaba mal o estaba con error en algún lugar. Problemas en las bases de datos. ¿Tiene menos de 1 millón de cédulas? Menos de 1 millón, sí. Claro. Nosotros con pero clientes no nos todos, pasaba. Pero no todos los que tienen menos de 1 millón, porque sí supe de otros que eran menos de 1 millón y anduvo todo bien. O sea pero se ve que igual tenía que ver con eso. Sí. Bueno, ¿y algún otro ejemplo que dijeron hoy de consecuencias? Bueno, seguimos. Bueno, acá hay ejemplos de consecuencias que no me voy a detener, de distintos tipos, que tienen que ver con que estaban los datos estaban mal. Bien, por ejemplo, este tipo de error no los mencionamos hoy, que tiene que ver con, por ejemplo, la precisión de los datos numéricos, ¿no? O los formatos. Creo que el tema del Challenger, por ejemplo, tenía que ver con el formato que fue mal interpretado, las unidades ¿no? Si vos lo tenés, ponerle que estuvieran en kilómetros, no me acuerdo el detalle, estoy solo recordando más o menos, pero que estuvieran en kilómetros y en realidad tenían que estar en millas, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas es otro tipo de problemas de calidad que son súper frecuentes y que generan pila de problemas, es ese, ¿no? Los formatos de los datos. Bueno, lo del año 2000, que eran todos los años que estaban guardados solo con 2 cifras, ¿no? Cuando llegó el año 2000, eso explotó. Bueno, y después lo que nos queda un poco también, hablando así en general, es de las causas, ¿no? Porque hablamos de cuáles son los problemas que suelen aparecer, cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas, ¿no? Porque a veces las causas podrían ser como en distintos lugares, ¿no? En la producción de los datos, como capaz lo más obvio, lo que más uno tiende a pensar, que es, por ejemplo, cuando se digitan, a cometer errores de digitación, y ahí es las causas de esos problemas que son en ese momento de producción del dato, pero también hay problemas de calidad que se generan en el procesamiento, ¿no? También con el avance de la tecnología, los distintos tipos de sistemas de bases de datos, de la nube, esto, lo otro, y millones de cosas, en donde empieza a ser común, que antes no pasaba, hace muchos años, pero ahora sí, que los datos van pasando por distintos lugares, ¿no? Hay todo un procesamiento. Y en ese procesamiento también se pueden generar problemas de calidad, ¿no? Cosas que se hacen mal y que nos generan problemas. La integración también, típico paso en el procesamiento. Bueno, y en el almacenamiento también, porque si cuando lo almaceno al dato, por ejemplo, en lo que es formatos, tal vez se almacena en un formato que después no es el que yo espero para el resto, y ahí se me empieza a armar lío. O cuando lo almaceno, no sé, se graba con un tipo de datos que, yo qué sé, que era numérico y se graba con un tipo
Yo me acordé, Sí. disculpa que te interrumpa, No, sí, de bueno. que nos pasó, por ejemplo, guardamos no sé, el ID de un producto, y claro, o sea, nosotros lo guardamos en un integer, y cuando se pasa de maxint te explota, había que guardarlo, por ejemplo, en string o cosas así, y tal, o sea, pasa más seguido de lo que creemos, porque capaz que decís, me realcanza, pero pasa el tiempo, seguís generando IDs, y tal, llega un momento en que te explota, y si no lo prevés, Y después el tenerlo en otro formato, o de otro tipo, de almacenado de otro tipo, capaz que después cuando lo vas a usar, te genera los problemas, ¿no? ¿Qué más del almacenamiento? Bueno, la cantidad de decimales, ¿no? Hay como una cantidad de cosas que pueden como definirse en el momento que se almacena, y sobre todo, a ver, los problemas de calidad vienen sobre todo cuando uno no se entera qué pasó, ¿no? Cuando no se es consciente que se generó el problema, porque después ahí es que después tienen peores consecuencias. Bueno, ¿y por qué también aparece el punto de utilización? Porque en realidad desde el punto de vista de calidad de datos también podemos pensar que en el momento de la utilización podríamos decir que se genera el problema de calidad. ¿Por qué? Porque si a mí en el momento que voy a utilizar el dato me lo dan en una forma de visualización equivocada, que no es, por ejemplo, se lo doy a un usuario no experto en el dominio, se lo doy como si fuera experto en el dominio. En realidad, o sea, puedo generar que se interprete mal el dato, por ejemplo, por proveerlo en forma equivocada. Entonces capaz que el dato está bien almacenado, pero en el momento en que llega al usuario, llega de una forma que hace que se interprete mal el dato, y bueno, así sería como un problema de calidad también. No es que el dato estuviera mal, pero el problema de calidad es en cómo se llega el dato a la persona. Así sí. Un ejemplo que me pasó en trabajo con eso, sí. Para guardar un número decimal necesitaban 4 números después de la coma. Pero el tipo de dato que estaba era de 2, y los agentes de cuenta, sin avisarnos a los del sistema, lo que hacían era multiplicar el número por 100. O sea, si querían guardar 1,2511, guardaban 125,11. Pero entre ellos nunca hubo problema porque ellos ya sabían leerlo, pero claro. más que nada los nuevos, cuando llegamos, los de sistemas, no daba nada por ningún lado, no cuadraba nada. Claro, es terrible. Está buenísimo ese ejemplo, está buenísimo, porque es bien también lo que yo les decía hoy, ¿no? Cuando se manejaban las bases de datos como algo solamente local al uso puntual, ¿no? Y sin pensar que mañana esos datos pueden servir para otras cosas. Y ahí es que se arma el lío, ¿no? En el caso que vos decís, bueno, si esos datos los va a usar otros que no saben de eso, es terrible. Así que está bueno como ejemplo del almacenamiento. Es parecido también a lo que decía Carolina, que a veces por restricción del lugar donde lo vas a almacenar, ¿no? No te permite almacenar no sé qué, y bueno, y salís del paso. Bueno, bien. Bueno, siguiendo con el hilo de los problemas que veníamos viendo, las causas de los problemas, bueno, creo que más o menos igual ya surgieron de los problemas que comentamos hoy, que voy a seguir, a menos que quieran comentar algo particular sobre esto de las causas. Bueno, y acá hay ejemplos, ¿no? de causas o enumeraciones, ¿no? Bueno, en producción de los datos, recolección de los datos mediante ingreso humano, problemas sistemáticos con la recolección de datos. Esto es re importante, esta palabrita es mágica, ¿no? Sistemáticos. O sea, si yo tengo sistematizada la forma en que recolecto los datos, como puede ser un sensor, por ejemplo, y ese sensor tiene un problema, anda mal, y yo no me enteré, bueno, me va a estar generando problemas de calidad de datos todo el tiempo, y hasta que no corrija eso, me va a seguir pasando. Y sin ir a algo
a algo así que es una máquina, también en procesos humanos, ¿no? De repente está sistematizada la forma en que se producen los datos, porque hay una persona que los escribe a mano en un papel, se lo pasa a otra, y esa lo mete y no sé qué, y bueno, de repente está sistematizado todo eso, pero hay un error en esa cadena sistematizada, y siempre se vuelve a reproducir los errores, ¿no? Entonces, para solucionar esos problemas de calidad hay que ir ahí, a corregir el proceso con el que se generan esos datos. Bueno, diferentes fuentes, bueno, eso ni hablar, si yo tengo distintas fuentes con diferentes representaciones de los datos, y vienen de las distintas fuentes, se va a volver a generar, a producir ese error de calidad cada vez. El no mantenimiento al día de los datos también me genera problemas en la producción. Y otro problema que es interesante que está mencionado acá es la ausencia de un responsable de los datos y de su calidad. Eso también es interesante porque eso se está evolucionando mucho en las organizaciones. O sea, ya hay como mucha más conciencia del tema calidad de datos, y al haber más conciencia empieza a ser mucho más importante el que haya un responsable de los datos, un responsable de calidad de datos. O sea, se empiezan a preocupar en las organizaciones por esos roles que antes no existían y que ahora empiezan a ser necesarios, ¿no? Bueno, siguiendo con las causas en el procesamiento, bueno, es lo que ya hablábamos, ¿no? Cuando hacemos transformaciones se pueden generar los errores, o cuando hacemos cálculos con los datos, resúmenes, cálculos de indicadores, unión de datos de distintas fuentes, bueno, ahí se generarían errores en el procesamiento, en el almacenamiento, que es todo esto que hablamos. Esto, fundamental, bases de datos mal diseñadas, que tanto probamos en el curso de base de datos con el diseño. Y está buenísimo porque justo Carolina dio un ejemplo donde es al revés. Como está muy bien diseñada la base de datos, me complica el acceso a los datos. Pero los datos ahí tienen buena calidad, ¿no? Si las bases de datos están mal diseñadas, se generan problemas de calidad de los datos, de inconsistencias, nulos, cosas que después son complicadísimas de solucionar, ¿no? Bueno, y de utilización, bueno, capacidad de análisis y procesamiento insuficiente, cambios en los requerimientos, claro, acá viene la parte de requerimientos, distintas cosas que aparecen ahí en cómo son utilizados los datos y cómo se le dan los datos al usuario, que también están causando mala calidad. Bueno, áreas de aplicación, bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido. Si observamos distintas áreas de aplicación, es bien clara la importancia de calidad de datos en esas distintas áreas. En realidad, igual, hoy día, miremos lo que miremos, vamos a encontrar que es importante la calidad de los datos, ¿no? Pero bueno, esto está bueno igual como ejemplo, estas distintas áreas. En gobierno electrónico, por ejemplo, todo lo que es gobierno, que ahora se le cambió un poco, se le está llamando gobierno digital, tendría que actualizar esta transparencia. Gobierno electrónico, gobierno digital, tiene que ver con todo lo que es los trámites que hacemos como ciudadanos, ¿no? Todos los trámites que podemos hacer en los organismos estatales, a través de electrónicamente, digitalmente. Bueno, también entra esto de datos abiertos de gobierno que mencioné hoy, que es la publicación de los datos por parte de los gobiernos. Y acá podríamos decir que el problema típico, capaz no sé si el principal, más que el principal yo diría el típico, es que sobre un ciudadano o una empresa tengo información en muchos organismos diferentes. Entonces ese es como el primer problema, ¿sí? Que surge cuando se habla del gobierno electrónico, porque el ciudadano accede, digamos, a sus trámites y a todo como en una sola cosa, y en realidad son muchos organismos distintos y mis datos están por todos lados, replicados, con errores, etc. Entonces pasa esto, ¿no? De datos de ciudadanos no actualizados, con errores, diferentes formatos, bueno. Y básicamente va a repercutir en el servicio que se da al ciudadano. Esta sería en esta área de aplicación gobierno electrónico, pero podemos considerar otras áreas de aplicación como nada que ver con la anterior, bioinformática. Bioinformática es un área en donde los datos cobraron una importancia fundamental, porque vieron que con todo esto de la secuenciación genómica y todo eso, lo que se generan son montañas y montañas y montañas de datos.
Entonces ahí, nuevamente, calidad de datos, ¿no? Ahí hay varios desafíos porque se generan grandes volúmenes de datos, hay distintos tipos de datos, hay muchas fuentes, los investigadores de biólogos, bioquímicos, etcétera, les interesa mucho compartir sus datos, ¿no? Porque es muy caro secuenciar, entonces comparten, y hay bibliotecas internacionales donde se publican los datos de las secuenciaciones, etcétera. Y bueno, y ahí, y como dice acá, la calidad es muy variada, ¿no? Hay cosas de buena calidad, cosas de mala calidad, y bueno, y pasa a ser en esa área de aplicación muy importante toda el área de calidad de datos. Seguimos, y bueno, si pensamos en un medio genérico, sistemas de información, donde traemos información de la web, también es un área de aplicación claramente donde entra todo esto, porque si usamos datos de la web, ahí tenemos gran heterogeneidad, y una cosa importante que dice acá es que es muy difícil individualizar el dueño de los datos, ¿no? Normalmente hay un concepto cuando ustedes trabajen, que se lo van a encontrar en proyectos de datos, y eso que es el concepto del data owner, que es el dueño de los datos, ¿no? Uno encuentra que de distintas bases de datos que va a utilizar una empresa, una organización, como que siempre hay alguien que es, o un departamento, o una persona, ¿no? Que es como el dueño de esos datos. Y ese es el referente de los datos. A veces me la puede complicar porque es el que no me los quiere dar, o el que me dificulta el acceso, o lo que sea, pero por lo menos es alguien a quien yo puedo ir y pedirle, preguntarle, o pedirle explicaciones sobre esos datos. En la web, eso cambia, ¿no? Porque ahí ahora ya tal vez, en la mayoría de los casos, no haya un dueño de los datos identificado. Y bueno, eso es una característica cuando quiero utilizar datos provenientes de la web, y bueno, podríamos hablar mucho tiempo más, pero voy a seguir, no los quiero tampoco aburrir. Y siguiendo como un poco con este overview de problemas y de cosas, y se me fue, ahí va. Esperen porque me perdí. Acá. Hay algo interesante también, que es esta clasificación de tipos de datos cuando estoy en contexto Big Data, ¿tá? Que es una clasificación interesante también cuando estoy usando datos, que es en estos tres tipos de datos, los que son generados por humanos, los que son generados por procesos y los que son generados por máquinas. Los que son generados por humanos, típicamente se refiere a esto, ¿no? Cuando usamos datos de redes sociales o traídos de blogs, de búsquedas en internet, videos, mapas, fotos, bueno, distintos tipos de formatos, ¿no? Pero que tienen que ver con la experiencia humana, ¿no? Los humanos que ponen datos en internet todo el tiempo. Ese es un tipo de fuente de Big Data. Después tenemos los que son generados por los procesos, y eso tiene que ver más en las organizaciones, ¿no? Donde hay procesos que se realizan de distintos tipos, los procesos que se pueden ver como los procesos de negocio, bueno, procesos como mencionaba Carolina, creo, que hablabas de logs de procesos, ¿no? Hoy. Ahí va, bueno, podemos pensar en procesos de esa forma, y ahí tenemos los datos generados por esos procesos. En general esos datos son datos estructurados y están almacenados en bases de datos relacionales, eso como lo más clásico. Y después tenemos los datos generados por máquinas, que vendría a ser todo el mundo de IoT y los sensores, ¿no? Y ahí lo que tengo en general son bien estructurados, pero mucha cantidad y mucha velocidad, porque se generan todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que esta clasificación es tan interesante porque son como bien distintos los datos que vienen a partir de cada una de estas tres formas, y tienen como sus desafíos y sus distintas características. Y todos son como son Big Data, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con qué es calidad de datos, etcétera, también es interesante esta organización de las líneas de investigación. ¿Qué se investiga en calidad de datos? Bueno, se investiga sobre modelos de calidad de datos, que después vamos a ver en
la próxima clase, que es un modelo de calidad de datos, que es lo que nosotros tenemos que armar para enfrentar el problema de calidad de datos cuando vamos a trabajar con datos, con calidad de datos. Armamos modelos, bueno, se investiga sobre modelos, se investiga sobre técnicas para medición de la calidad y técnicas para mejora de la calidad. Se investiga sobre herramientas y ambientes para medición de calidad y mejora. También hay toda una línea de investigación sobre las dimensiones mismas de calidad. Esa línea, digamos que ahora no es tanto porque se trabajó mucho hace unos años, ¿no? Y se definieron muchísimas dimensiones de calidad, vamos a ver que hay una cantidad, y hay unas pocas que son como las más conocidas, las más consensuadas, que más o menos todo el mundo sabe cuando uno dice accuracy es una dimensión de calidad, por ejemplo, ¿no? Se los digo en inglés porque, bueno, es lo que uno internacionalmente está consensuado, ¿no? En español le llamamos exactitud, pero bueno, hay ciertas dimensiones como accuracy, consistency, completeness, que son dimensiones que todos entendemos a qué nos referimos. Pero después hay una cantidad más que se han definido, y hay muchos trabajos de investigación y papers y todo que definen distintos tipos de dimensiones de calidad, y ahí hay toda una línea. Y después está la línea de las metodologías, ¿tá? Que es, bueno, un poco lo que les decía hoy, con qué metodología trabajo cuando voy a resolver problemas de calidad de datos. Y ya nos quedan 5 minutitos y terminamos. Acá lo que muestra son líneas de investigación que se relacionan con la línea calidad de datos, ¿no? Si tomamos calidad de datos, ¿no?, como área de investigación, bueno, todas estas otras es como que se tocan o comparten mucho con el área de investigación calidad de datos, ¿tá? Análisis estadístico de datos, data warehousing, representación de conocimiento, que es todo un área también, data mining, integración de datos, ¿tá? Integración de datos a veces se ve así y a veces se ve incluido dentro de calidad de datos, depende un poco del enfoque. Otra cosa importante son los roles que les hablaba hace un ratito, que esto es algo en realidad que cobró mucha importancia en los últimos tiempos, pero me parece que, a ver si prefiero retomar esto en la próxima. Voy a dejar esto lo retomamos en la próxima clase, y voy a pasar acá porque no quiero cerrar hoy con este panorama que quiero que se lo queden en su cabeza, que es muy importante, que es, bueno, nosotros hablamos de gestión de la calidad de datos en sistemas de información, ¿tá? Gestión, como palabra general, gestiono la calidad de los datos. ¿Y qué significa? Significa varias cosas distintas que quiero hacer, ¿tá? Y es lo que voy a tratar de mostrarles en este esquemita. Este esquemita es como de a pasos, ¿no? Supónganse que yo voy a trabajar con un sistema de información o con una base de datos y me dijeron, bueno, quiero abordar el problema de calidad de datos de este sistema de información, que pueden ser varias bases de datos, o de esta base de datos en particular. Entonces, bueno, ¿qué voy a necesitar hacer como grandes tareas? Voy a necesitar analizar los procesos de negocio involucrados con mis datos, ¿tá? Los que generan, procesan, trabajan con esos datos. Voy a tener que analizarlos y entenderlos. Después voy a hacer una cosa que se llama data profiling, de la que vamos a hablar la próxima clase, que es un primer conocimiento de mis datos, ¿tá? En español sería el perfil de los datos, pero bueno, en general usamos el término en inglés porque ya está como muy entendido el concepto, con ese nombre, que es, bueno, entender cómo son mis datos, cuáles son sus características y sus grandes estadísticas de problemas que ya puedo un poco estimar o vislumbrar de calidad. Es como el pantallazo primero que tengo de mi base de datos. Después de eso voy a generar con estas cosas el modelo de calidad, ¿tá? Que va a ser, lo vamos a definir bien también después, pero va a ser algo que va a guiar todo mi trabajo luego de calidad de datos, ese modelo, ¿tá? En ese modelo yo voy a definir qué aspectos de calidad me preocupan de esos datos, qué datos son los que le voy a dar prioridad, y bueno, varias cosas más, o sea, cómo voy a medir, cuáles van a ser mis métricas, etc.
Una vez que tengo el modelo de calidad y estudiando esos análisis, esos procesos de negocio, voy a poder también ir viendo cuáles son las causas de la mala calidad de mis datos. Una vez que tengo ese modelo de calidad, además, voy a poder hacer la medición de calidad y la evaluación, ¿tá? Que son como dos cosas sutilmente diferentes, ¿no? Pero medición es, voy a ejecutar métricas que me va a devolver valores de calidad de mis datos, ¿tá? Y voy a evaluar cuán bien o mal están esos datos. Después que hice eso, que ya sé exactamente cuáles son los errores y los problemas que tengo en mis datos, bueno, tendría la etapa de limpieza. Puedo limpiar. Limpieza de datos, data cleaning, se refiere a corregir todos esos problemas que tengo en los datos. Pero no solamente voy a hacer limpieza, también voy a hacer lo que acá le llamamos reestructuración del sistema, que en realidad el nombre no se entiende capaz del todo a lo que se refiere, pero es corregir esos problemas que detecté acá, o sea, corregir las causas de mis errores. Porque hacer limpieza es, corrijo los datos, pero los datos se siguen generando nuevos, ¿verdad? Y se siguen modificando todo el tiempo. Entonces, si yo tengo problemas, como decíamos hoy, en la generación, en la producción, en el procesamiento, se van a generar de nuevo los problemas. Entonces, para eso es esto. Reestructuración del sistema se refiere al sistema, a los procesos, la generación de los datos, ¿tá? Que lo hago con esta información de qué datos están mal y con esta información que es cuáles son las causas. Y aparte, ¿tá? Y en paralelo con todo esto y todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Monitorear todo el tiempo la calidad y volver para atrás. A partir de este monitoreo, capaz que decido que tengo que cambiar el modelo de calidad. Y capaz que voy a tener que volver a medir, bueno, seguro voy a tener que medir para monitorear, medir periódicamente la calidad. Y la gestión, entonces, de calidad involucra todas estas cosas. Bueno, ahí es porque nos vamos a centrar en el modelo de calidad, pero involucra todo esto. Estas son como las grandes tareas, ¿no? Obviamente que podemos después ir más en detalle, como por ejemplo en la evaluación, si voy a relevar requerimientos de calidad que uno podría tener, etc. Pero estas son las grandes tareas, ¿tá? Que se hacen en calidad de datos. Y con esto cerramos por hoy. ¿Tienen alguna pregunta de todo esto que hablamos? ¿O algún comentario que les haya quedado que quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar por acá. En la próxima clase vamos a terminar esta introducción y ver el tema, bueno, vamos a definir algunas cosas más en profundidad, de estas que mencionamos hoy, y ver el tema de data profiling, y les voy a mostrar una herramienta muy interesante para hacer data profiling. Y bueno, voy a dejar de grabar.